Un gran saludo a cada uno de ustedes, a la comunidad científica también que nos ve. Quiero agradecer al Tercer Congreso Internacional CINECO, Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento, debates y experiencias en torno a la innovación docente, visión actual y prospectiva, por la selección en el simposio número 4, titulado Innovación Docente y Educativa en Comunicación Audiovisual, Publicidad, Relaciones Públicas. Mi nombre es Manuel Riviera Cariaga y me acompaña también el profesor y académico Mario Montaner Bastías. Vamos a hacer la presentación de nuestra ponencia titulada Nivel de competencia mediática de estudiantes universitarios del área audiovisual de la zona centro-sur de Chile, un estudio inicial. Ambos somos del Departamento de Ciencias de la Comunicación, de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales en la Universidad Católica de la Santísima Concepción en Chile. Profesor Montaner, por favor, comienza con la presentación. Brevemente me sumo a los agradecimientos, particularmente a la organización del Congreso que nos permite espacios para poder dialogar más allá de nuestras fronteras, ¿cierto? Aprovechando el entorno digital. Nuestro estudio, como lo pueden ver en pantalla, busca medir el nivel de dominio de la competencia mediática de estudiantes formados en el audiovisual en la zona centro-sur de Chile. Decir que este estudio muestra resultados preliminares. Vamos a hacerlo extensivo a otras casas de estudio también para que la muestra sea más representativa y ya los resultados y las conclusiones, por cierto, adquieran mayor peso. Inicialmente trabajamos con una universidad de la zona centro-sur de Chile. em, es importante hacer algunas precisiones. Lo primero que debemos decir que si hablamos de competencia mediática tenemos la obligación de explicar un poco el concepto competencia, cómo se entiende en el contexto de lo educativo, de la educomunicación. Porque el concepto competencia ha sido referido y utilizado y con distintas acepciones y sentidos por ramas como la lingüística, la sociología, la antropología. ¿Ah? Aquí en la presentación ustedes van a ver algunas referencias, ¿cierto?, de autores y autoras que dan cuenta de aquello, que el carácter polisémico que tiene el concepto y que se ha ido decantando en el tiempo. Eso es particularmente importante porque cuando hablamos de competencias en el estadio educativo, nos referimos a una cosa muy concreta. En lo particular, hacia 2006 surgen nuevas aportaciones, ¿cierto? Respecto de lo que comporta una competencia, ¿cierto? Como la amalgama de conocimiento, habilidades, destrezas, aptitudes y valores que también está descrito en un autor el año 2006, de Miguel. Ah, Vamos a hablar ahora de, por el tiempo, ¿cierto? En honor al tiempo, de qué es exactamente la competencia mediática a nivel fundacional y a nivel de declaración. Esto surge a partir de dos autores que venían trabajando ya en estos temas, particularmente Ferrés, quien lanza, ¿cierto?, este abordaje de las competencias audiovisuales y luego, junto al investigador Piscitelli, en el año 2012, publican un artículo de extraordinaria calidad, ¿cierto?, que viene a dar luces respecto de lo que es la competencia mediática. Importante decir que la competencia mediática está muy en la línea de lo que está sucediendo hoy en nuestro entorno con el nuevo milenio, que ya se venía arrastrando desde la última década del siglo pasado. Es muy importante medir esto para saber cuál es el estado de situación de la población, en el caso nuestro particularmente los estudiantes del área audiovisual. ¿Ya? Hay una definición que me voy a permitir leer brevemente a propósito de lo que es competencia mediática, que es entendida como la capacidad en el ámbito educativo de percibir, analizar, utilizar, producir y disfrutar los mensajes de los medios de comunicación de una mirada, desde una perspectiva inteligente, ¿cierto? Con una mirada crítica. Más o menos para que se entienda las diferencias que puede tener con otras áreas del saber y otras áreas productivas también. El concepto de competencia se comenzó a trabajar pasada la mitad del siglo pasado en el área de las empresas, ¿ya? Es importante haber hecho esa precisión. Am, ¿Qué es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo que nos trazamos en esta investigación preliminar con este trabajo de campo? Medir el nivel de dominio de la competencia mediática de estos estudiantes universitarios del área audiovisual en sus 6 dimensiones. Y esto es importante. La competencia mediática no es un concepto que uno mida a partir del concepto en sí. Es mucho más profundo. Se compone de 6 dimensiones, como lo promueve Ferresi Piscitelli, dimensiones que vamos a explicar en unos minutos más. La metodología es una metodología de tipo cuantitativo, es no experimental, transaccional, descriptiva, con sus referentes y autores, y es súper importante
reconocer los créditos, de la red Alphamed. La red Alphamed es una red euro-iberoamericana que ha trabajado mucho en el desarrollo de estas temáticas, en la conceptualización, en la medición de la competencia mediática. El grupo Alphamed, nosotros somos parte del grupo Alphamed y hemos replicado un instrumento que ha dado muchos estudios, a partir del cual se han generado nuevas conceptualizaciones, conclusiones, resultados, ¿ya? Em, Bien, los resultados, lo más importante de nuestra presentación. Aquí están las 6 dimensiones de la competencia mediática: estética, ideológica, lenguaje, proceso de interacción, tecnología y proceso de producción y difusión. Me voy a detener, porque lo hicimos junto con el profesor Rivera, en aquellos temas que son los centrales dentro de este esquema numérico que vemos que está en niveles porcentuales, ¿ya? Nos llama poderosamente la atención que estudiantes que se forman en el área de la comunicación presenten en niveles, en términos de estética, de ideología, tan bajos, ¿ya? E incluso tecnología. Uno pudiera pensar preliminarmente, ¿cierto? Casi como planteando una hipótesis, que en tecnología nuestros estudiantes del área audiovisual tienen un dominio importante y como pueden ver acá, no es así. ¿Ya? Ahí se van viendo las gráficas en colores para entregar un poco más de detalle. Sí manejan el lenguaje, y eso es bueno porque son más de 2/3 en los niveles avanzados. No interactúan tanto con lo que generan, un 14%, es decir, generan contenidos, los promueven en este entorno digital, mediático, pero después no interactúan con ellos, o sea, no recogen los efectos que pudiera causar las propuestas que generan en el mercado, ¿cierto?, de los productos audiovisuales. A eso nos referimos fundamentalmente. Así que ahí está graficado de alguna manera. Por cierto que se podría hacer un análisis mucho más profundo. Nosotros hemos trabajado en eso, pero por efectos del tiempo vamos revelando lo que aparece como más llamativo, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Nuestros estudiantes, nosotros nos sorprendimos con los resultados porque pensábamos que habían algunas dimensiones que pudieran estar más consolidadas y fue una sorpresa, así que habrá que trabajar después de manera prospectiva en mejorar esas dificultades que enfrentan como ciudadanos, parte de un contexto social enorme a nivel global. ¿Ya? Aquí hay una representación gráfica generalista donde vemos todas las dimensiones. Si me permiten, voy a retroceder. Ahí sí. Y se observa claramente que hay 2 dimensiones, lenguaje y proceso de producción y difusión, que tienen un alto nivel de dominio, lo que está muy bien, ¿cierto? Y otras que están al debe, ahí la dimensión estética, la ideología y valores. Eso es súper importante, ¿eh? Porque si queremos cultivar un sentido crítico, particularmente en estos jóvenes estudiados, que son, insisto, universitarios del área audiovisual, formándose en el área audiovisual, eh, es difícil pensar que alguien pueda generar propuestas creativas sin tener consolidado el aspecto estético, desde todo punto de vista, desde la praxis y también desde lo teórico. Por cierto que estamos disponibles y ávidos de recibir consultas a propósito de eso. El espacio no nos permite el detalle eh, muy ajustado, pero estamos representando los resultados de manera holística. Revisamos las 6 dimensiones, como damos cuenta en la gráfica anterior. Hay algunas cosas que son importantes, ¿eh? Como ya les decía, hay algunas cosas que están bien altas, otras que están más bajas. No es tan distinto a la realidad iberoamericana, a propósito de los estudios que ya ha publicado o que se han publicado a partir del trabajo de la red Alphamed, de la que, insisto, somos parte, del capítulo chileno. Pero ya observamos algunas cosas. Nuestros estudiantes, no por estar vinculados al área de las tecnologías en el audiovisual y en la comunicación como campo de estudio, área disciplinar, vienen dotados per se. Y esto nos trae a colación el concepto nativo digital que surge en Presky, ¿cierto? Uno pudiera entender al comienzo del milenio que estos jóvenes tenían una condición previa muy ad hoc para las tecnologías, para vincularse con ellas, pero la casuística y los años nos han dicho que ser nativo digital representa haber nacido en una era y poco más que eso. Am, y aquí viene un tema muy importante, ¿eh? Porque ¿por qué es importante estudiar las competencias mediáticas? Por una razón muy sencilla. Estamos observando fenómenos a nivel global que están descritos en conceptos como, por ejemplo, infoxicación, que data del año 2003 en Cornella, infoxicación dígito-visual en Aguadet Marín Gutiérrez Caldeiro de 2018. Entonces, hay un fenómeno que requiere una solución. ¿Ya? Las competencias mediáticas de alguna u otra manera y la alfabetización mediática. La competencia mediática es medir, ¿ya? El nivel de dominio de la competencia mediática.
Luego de eso tendríamos que hacer alfabetización mediática, pero esa alfabetización mediática debería respaldarse en estos datos de los diagnósticos para poder construir, por ejemplo, planes, estrategias, para poder, de alguna manera, generar un currículum incipiente que aborde estos temas a nivel de la educación, en todos los niveles, ¿eh? Nosotros nos hemos centrado en lo audiovisual porque es el área donde nosotros impartimos clases, generamos investigaciones, pero estos conceptos son fundamentales para entender la importancia que tiene, porque a propósito de no entender lo que significa la infoxicación en el contexto de una sociedad hipercomunicada, como está referido ahí, nos hace susceptibles de los vicios que se generan a partir de no tener consolidado un sentido crítico, una formación en educomunicación, en alfabetización mediática. Nosotros, para cerrar, prospectivamente lo que queremos es generar algunos insumos en términos de resultados. Los vamos a aplicar en otras casas de estudio de la zona centro-sur de Chile para que sea una muestra más representativa y poder proyectar resultados de mayor peso en términos de los contenidos y de las estadísticas que pudiéramos obtener. Este estudio es de carácter cuantitativo, ¿ya? Es positivista en esta primera etapa y después ya obviamente vendrá la mixtura para poder indagar un poco y cualificar los resultados, poder entender el fenómeno, describirlo, comprenderlo. Pero inicialmente estamos contentos porque los hallazgos que han salido de este estudio nos dan luces más o menos de hacia dónde se dirige o cuál es el estado de situación, derechamente, de los estudiantes que se forman en un área muy sensible, porque el entorno digital todo lo transa a través de la imagen, del sonido, a través de la carretera que supone la Internet. Entonces necesitamos gente que esté mejor preparada y estos estudios iniciales de diagnóstico sirven de una buena referencia para construir a futuro. Eso es, quedamos ávidos de escuchar sus preguntas, contestarlas a través del espacio virtual y reitero el agradecimiento a la organización de este evento académico importante, una referencia y la posibilidad de compartir con otros investigadores de otras latitudes. Muchas gracias. Muchas gracias a la organización del Congreso Cineco. Están también nuestros contactos para también mantener el diálogo, como ya señalaba el profesor Mario Montaner. Eh, y este estudio inicial, sin duda, va a haber luces prontamente respecto a la ampliación de esas consultas bien, en otras casas de estudio y esperamos también compartir los resultados prontamente. Muchas gracias nuevamente, y espero que estén muy bien y sigamos discutiendo sobre competencia mediática, eh, tanto en Latinoamérica como también allá en Europa. Muchas gracias.